Tengo que preguntar, ¿cómo están? Bendito sea Dios. Un grande aplauso a Jesús nuestro Señor. Podéis decir a los que están a tu lado, la paz del Señor esté contigo, hermano, hermana. Puedes dar un grande abrazo. Podéis sentaros. Podéis sentaros. Empezaremos un poco diferente. Mira que me han regalado un soporte de micrófono especial. Dios te bendiga. Mientras Leo prepara. Hace unos ya casi 15 años que grabé esta canción, porque en mi vida significa lo que yo quiero, intento vivirlo cada día. Espíritu de Dios, ven, lléname. Espíritu de Dios, ven, lléname. Espíritu de Dios, ven, bien transformar mi corazón. Fácil, ¿no? Juntos. Espíritu de Dios, ven, lléname. Te pedimos, Espíritu. Espíritu de Dios, ven, lléname. Espíritu de Dios, ven, lléname, bien transformar mi corazón. Espíritu de Dios, ven, guíame. Espíritu de Dios, ven, guíame. Otra vez, con tu voz. Espíritu de Dios, ven, guíame. Espíritu de Dios, ven, guíame, bien transformar mi corazón. Espíritu de Dios, bien, bautízame. Ven, bautízame. Te pedimos y cantando decimos: Espíritu de Dios, ven, bautízame. Espíritu de Dios, fuerza. Espíritu de Dios, ven, bautízame. Bien transformar mi corazón. Lléname, lléname. Espíritu de Dios, ven, lléname. Quiero oír tu voz, fuerza. Espíritu de Dios, lléname, lléname, Señor. Espíritu de Dios, ven, llena. Bien transformar, bien. Ven, ven, transformar mi corazón. Con tu mano en tu corazón, pedimos, pedimos, Señor. Ven, ven, transformar mi corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy queridos hermanos y hermanas, llegamos entonces
al último día de nuestro seminario. Y durante esta semana hemos hecho un recorrido de temas muy especiales. Hemos sido bendecidos en estos días con la noticia del amor de Dios. Tenemos un Dios que nos ama mucho. Después hemos hablado sobre la parte difícil en esta vida, que es consecuencia del pecado. Y después, con la fe en Jesús, nuestro Señor y Salvador, hemos entendido que sin Jesús, sin su cruz, no podríamos ni mismo estar aquí. Ayer hemos meditado sobre esta importante realidad. Nosotros necesitamos tener a Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Único Señor y Salvador. Él es nuestro Señor. Todo esto junto para llegar hacia hoy, este sábado, para hacernos la experiencia fundamental que nosotros, que nos creemos renovados en el Espíritu, necesitamos tener. La experiencia que por primero tuvieron los apóstoles. Los 12 apóstoles tuvieron esta experiencia. Porque después de 3 años viviendo con Jesús, 3 años, han aprendido muchísimo con el Señor. Me acuerdo de una persona que me dijo: Padre, quisiera yo volver al pasado, estar ahí con los discípulos. Y me imagino así, en el día en que Jesús multiplicó los panes. Quisiera yo comer uno de aquellos panecitos, seguro que eran exquisitos, ¿no? Quisiera yo, Padre, estar en la barca de Pedro, mientras Jesús caminaba sobre las aguas. Padre, qué sueño. Si el Señor me había hecho esta gracia de estar en los tiempos de los apóstoles y convivir con ellos y ver tantos milagros, la predicación de Jesús, seguro que sería algo extraordinario. Y yo, escuchando a esta persona, le dije: hijo, sí, todo esto fue importante, fue fundamental para los 12, pero al momento del Calvario, en la hora en que Jesús más necesitaba de sus amigos, todos huyeron, menos uno, San Juan. San Juan, el apóstol amado, el hijo amado, ¿no? Con la Virgen, estaban ahí, en el Calvario con Jesús. Pero los otros huyeron. Pedro, ¿dónde estaba Pedro? Lejos, lejos. Los otros todos. Judas, sabemos lo que pasó con Judas, pero si quitamos Judas de los 12, todavía quedan 11. Quitamos Juan, que estaba ahí, 10. 10 de los 12 no estaban en el momento más importante de la vida de su gran amigo Jesús. Les faltaba algo. Por eso es importante conocer a Dios. Es importante leer la Biblia. Y qué bonito que se... A ver, ¿cuántos traen la Biblia hoy? Levanta la Biblia para que vea. Ah, sí, muy bien. El buen católico debe tener en su casa la Biblia. Padre, la tengo en mi celular. Muy bien, pero es importante también así, ¿sabes? Lo que pasa cuando se acaba la batería del celular, ¿cómo van a hacer? Entonces así es más seguro. Se pasa algo ahí, el celular se rompe, no sé qué pasa. La Biblia sí, leerla es si posible. Cuando el Señor te habla en el corazón, puedes incluso hacer algún escrito ahí, algún apunte. Es importante. Sí, es importante conocer la palabra de Dios, pero es también importante hacer una experiencia con aquello que el Padre y el Hijo han prometido a nosotros. Hoy os quiero decir sobre esta promesa.
el Padre y el Hijo nos han prometido el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Santísima Trinidad. Es Dios mismo. Y el Padre y el Hijo nos lo han prometido. El profeta Ezequiel, en el capítulo 37 de la Biblia, dice así: en nombre de Dios nos dice: infundiré mi espíritu en ustedes y vivirán. Le repito, infundiré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré en su tierra y sabrán que yo, Yahvé, lo digo y yo hago, oráculo del Señor, dice Ezequiel 37:14. Es la promesa de Dios del Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia. Dios mismo nos ha hecho esta promesa: infundiré mi espíritu sobre cada uno de nosotros, infundiré mi espíritu en ustedes. Podemos repetir así: Dios dijo, infundiré mi espíritu en ti. Puedes decir a tu hermano que está a tu lado: infundiré mi espíritu en ti, en ti. ¿Quién ha hecho esta promesa? ¿La Virgen? ¿San José? ¿Quién ha hecho esta promesa? Dios. Es importante hacer esta distinción. Dios. En el Antiguo Testamento no había Jesús todavía. Por supuesto que Jesús es eterno, está siempre con la Trinidad, pero en la revelación bíblica, el Antiguo Testamento no se habla de Jesús. Era Dios mismo que hablaba. Y Dios nos hizo esa promesa: infundiré mi espíritu en ustedes. Y cuando llega el Nuevo Testamento, después que Dios, nuestro Padre, ha enviado a Jesús como nuestro Salvador y nació de la Virgen Santísima, Jesús mismo nos hace la promesa. Podemos tomar el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Juan 14, verso 16. A ver, cada día aquí ayudé a todos a encontrar los textos de la Biblia, ¿verdad? Cada día estaba ayudando. Que este Evangelio de Juan está después del Génesis. Todos saben, hasta un niño encuentra después del Génesis y antes del Apocalipsis. Juan 14, verso 16. Dice así el Señor: y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve y ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen, porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. Atención por la preposición en ustedes. Aquí está la promesa de Jesús. En San Juan es Jesús mismo, la segunda persona de la Trinidad, que nos hace la promesa. Entonces, dos personas de la Trinidad nos han prometido. El Dios no es mentiroso, Dios es verdadero. Si Dios ha prometido, si Jesucristo ha prometido, entonces es verdad y lo podemos recibir. ¿A quién? A la tercera persona de la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo. El Señor Jesús conoce la importancia de vivir en Él, en el Espíritu. Pues que toda su vida, desde su concepción, pasando por su ministerio público, hasta la predicación y su pasión, fue impregnada, la vida fue impregnada por la fuerza del Espíritu. Por eso, una de las últimas palabras de Jesús en la cruz, cuando estaba casi muriendo, nuestro Señor dijo: Padre,
en tus manos, encomiendo mi espíritu. Toda la vida de Jesús fue guiada por el Espíritu Santo. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, leemos: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Dentro de pocos días recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y Santa Cruz de la Sierra y Bolivia también. Es una promesa. Hasta los confines de la tierra serán mis testigos. Porque Juan, capítulo 1, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Lo maravilloso es que Jesús, nuestro Señor, cumple sus promesas. Él, como les dije, es verdadero. En el día que los judíos celebraban el Pentecostés, era una fiesta de ellos, con una razón, con una historia propia de ellos. Los discípulos estaban reunidos en un lugar, con miedo, porque hacía poco tiempo Jesús fue juzgado, condenado, lo mataron de manera cruel. Fue uno de los peores asesinatos, de homicidios de aquella época. Estaban ahí con miedo. Y la Biblia nos cuenta lo que pasó. Este texto, pienso, cada uno de nosotros debería conocerlo en memoria. A memoria. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Vamos lá, abramos la Biblia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y ahora vamos a escuchar lo que pasó con los apóstoles. Atención, es muy importante comprender este texto para todo lo que vamos a rezar esta noche. ¿Ya están cansados, no? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Voy a leer otra vez, porque estos 4 versos del capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, todos nosotros deberíamos conocerlo a memoria. Yo já lo sé em português. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um vento impetuoso que encheu a casa onde estavam reunidos. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. ¿Han compreendido? Fácil, porque está aqui em espanhol. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos
quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Esto que pasó con los apóstoles va a pasar con nosotros esta noche. En el nombre de Jesús, vamos a vivir esto aquí. Y no es porque somos merecedores, no, todos somos pecadores. El Espíritu Santo no es un regalo de Dios a los pecadores por el pecado. Es un regalo de Dios a los pecadores porque necesitamos. Sin el Espíritu Santo, nada. La religión se queda algo muy externa, exterior, material, repetitiva. La gente que se va a la iglesia, va a la misa, vive la experiencia de la iglesia, pero en una manera externa, epidérmica. No. El Señor quiere que la experiencia sea del corazón, en nosotros. El poder del Altísimo se derrama sobre todo aquel que quiere ser consciente del amor de Dios. Después de la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, todos los temas que hemos escuchado en estos días se manifiestan de manera nueva dentro de nosotros. El Espíritu de Dios viene para hacernos conscientes del amor del Padre. Viene para unirnos en comunión con Dios y llenarnos de su poder. El Espíritu Santo es la presencia viva de Dios en cada ser humano. Él nos ayuda a recordarnos que Jesús es el Señor. Nos ayuda, nos enseña elementos nuevos de nuestra fe y nos hace finalmente testigos para crecer en la comunidad cristiana. Tal vez alguien puede preguntar, ¿qué es necesario para recibir el Espíritu Santo? Por primero es necesario pedir. Ese tú, en tu camino de fe, reconoces tus pecados, tu debilidad. Cuando pides el Espíritu Santo, Él viene más fuerte. Es importante que hagamos un camino de conversión. Conviértanse, nos dijo San Pedro, y cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de sus pecados. La conversión a Jesucristo, es decir, esta decisión total de quedarse con el Señor, bautizarse en Jesús, es decir, creer totalmente en el Señor, recibir el perdón de los pecados una vez que los confesamos, recibir el Espíritu prometido, pues es para todos nosotros. Comprendo que estas cosas muchas veces parecen raras. Les cuento lo que pasó a un sacerdote que vivía en un país aquí de Latinoamérica. No voy a decir cuál país. No era Brasil y no era Bolivia, pero aquí cerca, cerquita. Este sacerdote conocía en su parroquia las señoras carismáticas. Y no le gustaba mucho a las señoras carismáticas, porque las carismáticas esto, las carismáticas aquello, las carismáticas esto, ¿verdad? El sacerdote no creía en esta historia de bautismo en el Espíritu Santo, orar en lenguas, cantar, bailar, los dones carismáticos del Espíritu. Él no creía mucho. Y todos los días estaba ahí el sacerdote a decir la misa con la cara cerrada, siempre malhumorado. Cuando hablaba con las personas, no tenían una sonrisa. Y las señoras carismáticas, porque los que están en el Espíritu tienen siempre alegría. Les conté la historia de Jan ayer, ¿no? Estaban siempre alegres, siempre contentas. El sacerdote no creía en estas cosas de bautismo en el Espíritu Santo. Terminada la misa, estaba saliendo para cerrar la iglesia, estaban ahí las 4 carismáticas. Y así el Espíritu Santo nos da coraje.
Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no tenemos miedo de nada, de nadie. Tenemos una seguridad en Dios que nos hace hacer cosas que sin el Espíritu no lo haríamos. En cuanto salía, una de las carismáticas dijo: Padre, buenas noches. ¿Qué fue? Siempre así, duro, ¿no? ¿Qué fue? Padre, ¿usted quiere que recemos por ti? ¿Qué? Acabamos de decir la misa. La misa es la mejor de las oraciones. Rezar por mí. ¿Qué crees que sois? Y fue duro con las señoras, ¿no? Pero las señoras carismáticas, si están en el Espíritu Santo, no se dejan intimidar. Quedaron en silencio, con humildad, porque uno que tiene el Espíritu Santo no es orgulloso. Se quedaron calladas. Y el sacerdote, después de dar esta, ¿no?, salió así, bien. Y cuando estaba para girar la calle, escuchó su ángel que decía: ¡qué vergüenza! Un sacerdote que no acepta la oración de sus feligreses. Él sintió así: no, creo que las palabras fueron demasiado duras. Entonces regresó. Pero nosotros curas somos difíciles. Llegó a las señoras así, un poco sin: ¿queréis rezar? ¿Queréis rezar? Sí, padre, sí, pues. Recen, rápido. Y las 4 hicieron así con las manos, como hicieron por mí ahora poco. E empezaron a rezar: Padre, te pedimos, a Dios Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, manda el Espíritu Santo sobre nuestro Padre. Él necesita. Ven, Espíritu Santo, llena nuestro Padre. No lo queremos mucho. Ven, Espíritu Santo. Rezar en lenguas. Y el sacerdote con la cara cerrada. Cuando terminó, una de ellas preguntó: Padre, ¿usted ha sentido algo? ¿Qué tiene que sentir algo con la oración? No hay que sentir nada. Gracias. Y se fue. Él vivía con su mamá en la casa parroquial. Llegó, su mamá vivía en el primer piso, y él vivía en el segundo piso. Y su mamá estaba ahí preocupada porque toda la noche estaba su hijo a caminar para allá y para acá, así. 1 de la mañana, 2 de la mañana, A las 3, su madre llegó: hijo, ¿qué pasa? Mamacita, tranquila. Te alabo, Señor, 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 te alabo. Lleno de alegría, y rezaba en lenguas. Toda la noche se quedó orando en lenguas. Porque cuando pedimos el Espíritu Santo, Dios, que es el primer que nos ha prometido, no se queda parado. Él hace algo. Es por eso que les dije y repito, en esta noche vamos a vivir también nosotros lo que acabamos de leer en los Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Porque nosotros queremos, necesitamos, nosotros que estamos aquí en una semana hablando de Jesucristo, tomando su palabra, llenándonos de su conocimiento, del Espíritu, nosotros necesitamos de esa experiencia de un Pentecostés personal. Un Pentecostés personal. Por eso, para recibir y vivir un nuevo Pentecostés, la persona debe, por primero, pedirlo con fe. Padre, pero aquel sacerdote no tenía tanta fe así. Pero abrió un poquito la puerta del corazón. Dios quiere hacer tanto por nosotros que si abrimos solo un poco la puerta, Él viene con toda su fuerza, con toda su potencia, con toda su gracia. Pedir con fe para recibir el nuevo Pentecostés. Pedir con fe, con toda convicción y también con una preparación como hemos hecho en esta semana. Esto, por lo tanto, para que podamos percibir su presencia y ahondar en los múltiples frutos que sin duda se manifestarán
en nuestra vida personal, cotidiana. ¿Cuáles frutos? Tal vez la cosa más común y que mucha gente ve, incluso los que están viendo en el YouTube o oyendo por la radio Betania, muchas veces ven los sacerdotes aquí en la mansión que después de un poco de oración empiezan a orar en lenguas. La oración en lenguas. Eso es solo uno de los frutos. Hay muchos otros. Podemos llamarlos de dones carismáticos. El don de sanación, el don de fe. Con el bautismo en el Espíritu Santo logramos tener un don de fe más maduro, tipo virtud, sanación, fe, discernimiento de los espíritus. El bautismo en el Espíritu Santo nos llena de una autoridad ante los espíritus malos. Mi padre espiritual un día hace un mes me contó eso. Él tiene también la costumbre de rezar en lenguas casi todo el tiempo. ¿Cómo hacía el padre? ¿Cuál padre? El Cris, ¿no? El Cris que rezaba todo el tiempo, ¿no? Me contó Padre Diego. Ayer llamé Padre Diego de Padre Daniel, creo que porque su ángel Daniel estaba ahí cerca. Me contó el Padre Diego que el Padre Cris rezaba todo el tiempo en lenguas, ¿no? Y mi padre espiritual tiene esta costumbre. Estaba en São Paulo, en el tren de la metropolitana, y han dicho, él y un otro misionero, vamos a hacer este viaje y no vamos a conversar entre nosotros dos, vamos a hablar con el Espíritu en lenguas todo el tiempo. Entraron en el tren, pero no con la voz alta, solo aquí, en la cabeza. No necesita hacer show. En la cabeza estaban orando en lenguas, orando en lenguas. Pero ahí, en el mismo vagón del tren, había una bruja. Una bruja. Y los brujos, los que invocan los espíritus malos, esta gente camina con los demonios, aunque a veces no saben, no se dan cuenta, pero están con los demonios. Y los demonios odian la oración en lenguas. Pues los dos estaban ahí y rezando solo en la mente, en lenguas. Y vino esta señora, esta bruja, que gritaba, ¡paren, paren, paren! No quiere escuchar, porque aunque recemos solo en nuestra cabeza, en nuestra mente, es una oración que tiene un poder, vamos a decir así, para comprender, una vibración espiritual. La palabra es un poco extraña, pero para que comprendan, ¿no? Hay un efecto en el mundo sobrenatural. Por eso es importante ver que el don de las lenguas es tan poderoso, pero es el menor de los dones carismáticos. Los efectos carismáticos del bautismo en el Espíritu Santo son muchos. El menor de ellos, el don de lenguas, porque este don es para edificación personal. Todos los otros dones carismáticos son para la edificación de la comunidad. El don de sanación es para los otros. Podéis ver, las personas que tienen el don de sanación no pueden rezar por sí mismas, solo pueden rezar por los otros. Yo he conocido muchísima gente que se murió de cáncer y tenía el don de sanación. Muchas personas que se han liberado, sanado por la oración de esta gente, pero ellos mismos, mientras estaban enfermas, no podían rezar por sí mismas. Los dones carismáticos, todos, son para la edificación del otro, de la comunidad, menos el don de las lenguas. Por eso es el don menor. Cuando oramos en lenguas, movidos por el Espíritu Santo, estamos caminando en el camino, la estrada de la edificación personal. Y esto lo podemos ver en varios de los textos de la Biblia. Estaba Pedro diciendo estas cosas. Esto está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19.
estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos todos los que escuchaban la palabra. Y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Atención, este don, hablar en lenguas, es una acción del Espíritu comprobada en la Biblia. No es una invención de los carismáticos del siglo pasado. No es una invención del Padre Cris, del Padre Daniel, del Padre Diego, del Padre Pedro, del Padre Delton. No, es algo que el Espíritu Santo manifiesta. Está en la Biblia. No podemos dudar. Si uno no lo cree, que tome la Biblia y lo pone en la basura entonces, porque no sirve para ti. Y habiéndoles Pablo impuesto las manos, Hechos de los Apóstoles, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Padre, entonces, nos has dicho que el don de las lenguas es un don de edificación personal. ¿Qué significa eso? ¿Qué es esta edificación personal? Les voy a explicar con dos datos importantes. ¿Qué es la edificación personal que nos da el Espíritu Santo por medio de este don, el menor de los dones? El menor es el don de lenguas. El mayor es el don de la caridad. La caridad es el don mayor. Sin la caridad, nos dijo Jesucristo, nadie va al cielo. Nadie. Pero para llegar a la caridad evangélica, la caridad que nos da el Espíritu Santo, tenemos que comenzar por alguna parte. Entonces el don de las lenguas es este primer paso que nos ofrece esta edificación personal. Y como les dije, les voy a dar dos datos de esta edificación personal. El primer dato, la edificación psicológica. Sí, una edificación psicológica. Orar en lenguas, esto lo pueden hoy comprobar los que son especialistas en la neurociencia, los que hacen estas experiencias, que ponen esos filos en la cabeza y mientras rezan ven la parte del cerebro que se ilumina. Psicólogos muy destacados afirman que la emisión de sílabas no conceptuales que rompen con la expresión convencional y utilitaria de la propia lengua tiene un valor de liberación psicológica frente a resistencias internas, bloqueos y alineaciones psicológicas. Si esto sucede en lo psicológico, ¿cuánto más lo será en lo espiritual? ¿Cuánto más lo será cuando esto se produce en el orar en lenguas por la acción poderosa del Espíritu Santo, que nos lleva a profundizar nuestras relaciones con el Padre? Su acción se extiende a eliminar los obstáculos de la realidad psicológica. Entonces, primer dato, psicológico. Y el segundo dato, de santificación. Orar en lenguas produce en nosotros santificación. San Pablo dice, primera carta a los Corintios 14, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, es decir, trae beneficios al que lo practica. Ahí podemos ver varios ejemplos. San Juan Pablo II, yo les dije estos días, yo tuve la experiencia, la gracia de estudiar en Roma en los años de San Juan Pablo II. Él
rezaba en lenguas. Claro, no al micrófono, pero él rezaba en lenguas. ¿Quién se lo dijo eso, Padre Delton? Mi profesor, que era el exorcista del Vaticano, llamado el Padre Gabriel Amort. Muchos de ustedes conocen, Gabriel Amort, fue mi profesor. Estuvo en mi seminario y él me dijo, el Papa San Juan Pablo II reza en lenguas. Mira qué interesante pensarlo así. Repito, no al micrófono. No van a encontrar en YouTube al Papa Juan Pablo II rezando en lenguas. No es un show, es una experiencia. San Filippo Neri rezaba en lenguas. San Filippo Neri estaba en oración la noche antes del Pentecostés, en las catacumbas de San Sebastián en Roma. Él era un apasionado por el Espíritu Santo. Estaba en oración en la noche y vio un fuego así grande en la noche de oración. Él mismo cuenta en su autobiografía que al final esta pala de fuego entró por su boca. Él sintió su corazón que doblaba de tamaño. Y por eso San Filippo Neri es el santo de la alegría, ¿no? El demonio no podía nada con él, porque cuando llegaba el demonio, San Filippo hacía una broma, el demonio salía, ¿no? Porque no podía hacer nada con él. Cuando se murió San Filippo Neri, vieron que sus costillas estaban deslocadas y que su corazón tenía el doble del tamaño normal. Entonces comprendieron que sí, la experiencia espiritual se manifestó también en la realidad física de San Filippo Neri. Eso es para decir del don de las lenguas. El Espíritu Santo en nosotros tiene una gran meta. Él quiere hacer algo. No sé si se acuerdan cuando la Virgen, vino el arcángel San Gabriel y dijo a la Virgen, llena eres de gracia, el Señor es contigo. El arcángel le dice a la Virgen que ella sería la madre de Jesucristo. Ella pregunta, ¿cómo? ¿Cómo se hará eso? ¿Y qué responde el arcángel? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. La fuerza del Altísimo va a actuar en tu cuerpo, en tu alma. Y tú vas a generar al Hijo de Dios. El Espíritu Santo, cuando viene sobre nosotros, quiere hacer la misma cosa. La misma cosa que hizo en la Virgen, quiere el Espíritu Santo hacer en nosotros, en mí y en ti. Hacer con que nosotros seamos parecidos, que nosotros vivamos como Jesús. Y la gente cuando llega hacia nosotros, te pareces con Jesús. Así como la Virgen estaba llena del Espíritu Santo, su vida, su alma, en su caso también el vientre, solo en ella pasó eso. Pero en nosotros, todas las otras partes serán cada día más parecidas con Jesucristo. Para eso viene el Espíritu Santo. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, experimentamos un cambio de pensamiento. Y así las palabras de la Biblia tienen un nuevo sentido. Por ejemplo, cuando leemos aquí Hechos 20:34, que dice así, hay más alegría en dar que en recibir. Sin el Espíritu Santo, esta frase es una tontería. No tiene sentido. ¿Cómo piensa el mundo? Hay más alegría en recibir que en ofrecer. Pero cuando estamos con el Espíritu Santo, hay un cambio. No quiero recibir, quiero ofrecer. Los apegos son causados por la inseguridad que tenemos ante muchas circunstancias. Y eso lleva a unas raíces más profundas, que son el miedo y la culpa. Otra cosa, como fruto del Espíritu Santo, la comunión con Dios. El que está bautizado en el Espíritu Santo experimenta una comunión nueva con Dios. Su palabra tiene un sabor diferente.
Vamos a la misa, experimentamos algo nuevo. Aunque vamos a una misa donde no hay una oración carismática, por así decir. Pero si estamos con el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, la participación a la Santa Eucaristía tiene para nosotros un nuevo sabor. La enseñanza de los apóstoles, la lectura diaria de la Biblia, todo me coloca en comunión más cercana con Dios. Por supuesto que la principal consecuencia del Espíritu Santo es la santidad. Les pido permiso para compartir mi experiencia con el bautismo en el Espíritu Santo. Yo no he nacido sacerdote, por supuesto. Cuando empecé mi camino de fe, vivía en una parroquia en Brasil donde todos decían que los carismáticos son locos. Y yo, a los 13 años, en mi parroquia, crecí con esta idea. Los carismáticos son locos. Cuando yo veía un carismático decía, un loco. Cuando me iba a hablar algo, tú eres loco. En mi mente, ¿no? Tenía un bloqueo con la renovación carismática. No me gustaba. Yo decía, ¿para qué rezar todos al mismo tiempo? Dios no es sordo. No es necesario eso. ¿Para qué esto? Llamaba a los que eran, amén, ya avisó. Llamaba a los carismáticos los que cambian las lámparas, ¿no? Porque rezaban así. Están a cambiar lámparas, todo el tiempo cambiar lámparas. Yo criticaba. En mi parroquia, importante testimonio para el Ministerio de Música, en mi parroquia yo era el mejor músico de mi parroquia, porque solo había yo. No había otros. Entonces yo era el mejor. Legión de María llamaba a mí. Yo tenía 14 años con mi guitarra. Llamaba a mí. Legión de María, llama a Delton. Van a hacer el velorio del señor José. Llama a Delton, hasta el velorio. La misa tal, 6 de mayo, llama a Delton. Todo. Entonces fueron a hacer el seminario de vida en el Espíritu Santo en mi parroquia. Entonces me llamaron para tocar, para sonar la guitarra. Pensé, voy. No me gustan los carismáticos. No me gustan nada los carismáticos. Pero, pobres, no hay otro. Yo soy el mejor. Tenía un poco de vanidad ahí. Un poco, no, mucha vanidad. Voy. Y me fui. Pero cada vez que hacía la predicación, yo en mi corazón decía, tontería. Uno rezaba, lloraba, y yo, seguro que con su novia le puso cosa. Yo pensaba eso, discúlpeme, porque en mi cabeza los carismáticos eran locos. Entonces todo lo que hacían ellos decía, el otro que estaba ahí se quedaba así, sensible, todo, pobrecito, tal vez porque no tomó su medicación, está mal. Buscaba respuestas humanas para las cosas que yo veía, que pasaba con la gente. Finalmente llegó el día de la oración del bautismo en el Espíritu Santo. Todos estaban con una gran expectativa, ¿no? Llegará el día, el bautismo. Y el predicador explicó muy bien qué es el bautismo en el Espíritu Santo. Explicó de una manera tan clara que hasta hoy traigo en mi mente qué es el bautismo, porque no es un nuevo sacramento. Atención, no es un nuevo sacramento. El sacramento del bautismo es uno solo, el que recibimos en la iglesia cuando el sacerdote con el agua dice, José, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es el sacramento, punto. Pero Jesús dijo, ustedes fueron bautizados por Juan,
pero después serán bautizados en el Espíritu. Entonces es como si fuera un nuevo bautismo. Y el predicador explicó así: piensen que tengo aquí en mi mano esta gaseosa negra que no se puede decir el nombre, porque si yo digo el nombre deben pagar un poco a las cosas aquí de la mansión. No voy a decir el nombre, pero todos saben, la gaseosa negra que tiene la parte roja así, ¿sabéis? No voy a decir el nombre, no se puede decir el nombre, porque no, si digo el nombre deben pagar, porque aquí necesitamos, aquí el Padre Diego tiene muchas cosas para pagar, aquí las cosas, las personas que están a trabajar, todo. No voy a decir el nombre, pero imagínense, tengo aquí en mi mano una botella de esta gaseosa que no voy a decir el nombre, que es Coca. Casi. No. Se la tengo aquí normal. Bien, aquí está la gaseosa normal. Pero si yo empiezo a hacer así y a cantar las músicas y comienzo a hacer así y así y así, cuando la abro, ¿qué es que pasa? Pasa lo mismo. El día del bautismo, tú has recibido el Espíritu Santo. Está en ti. Ya está en ti. Pero la oración carismática que vamos a hacer aquí a poco es como hacer esto con la gaseosa. Hasta que llegue el punto que... ¿Y qué es la oración en lenguas? El deseo de caminar en Jesucristo, el deseo de amar, el deseo de perdonar. Todo esto es la manifestación externa del Espíritu Santo que ya está en ti, está en nosotros. Es imposible, dice San Pablo, decir Jesús sin el Espíritu Santo. Es imposible. Entonces, nosotros ya tenemos el Espíritu Santo, pero tal vez falta algo. Esto fue lo que el predicador explicó y se quedó muy claro en mi mente. Entonces, él dijo, vamos a empezar la oración. Yo, a los 14, 15 años, primer seminario que yo he participado como músico. Y ahí estaba yo. Y había esta canción que es antigua, 1900 dinosaurio. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de... Entonces, esa es la canción que todos sabíamos, ¿no? Entonces el predicador empezó, vamos a orar. Y yo, con mi guitarra, empecé. Vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver. Atenção, eu cantava, pero não creía naquele que cantava. Cantava porque era a música que eles queriam. E eu, como era o melhor músico da paróquia, deveria cantar lo que a gente gusta. Casi um show. Casi um show. O meu cantar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. E mientras cantava, vi que alguns levantavam as manos e empezavam a orar assim y a bailar, y yo cantaba y pensaba, está loco, se quedó loco. El otro empezaba a cantar y a saltar, y yo en mi mente decía, aquel ya él tomó todas, ya está borracho, seguro que está borracho, ahora se manifestó, tomó todas. Otros empezaban a llorar, pensé, pobre, ya lo sé, su marido, descubrió que su marido estaba con otra. Terminada la oración, el predicador, con mucha sabiduría, preguntó, queridos hermanos, ¿quiénes entre ustedes no han sentido nada?
Entonces, algunas personas levantaron la mano. Y yo incluso, porque quería provocar. Y pensando que sería solo eso. Pero al final me quedé mal porque el predicador dijo, pues bien, ustedes que han levantado la mano, pónganse aquí en medio. Vamos a orar por ustedes. Y yo, ay, Señor, si subiera, no había levantado la mano. Entonces el predicador llamó a toda la asamblea. Hermanos queridos, vamos, extendemos las manos a nuestros hermanos, vamos a orar por ellos. Y oraba en lenguas. Y yo sentía que aquel lugar temblaba. Al final pregunta el predicador, hermanitos, ¿quién entre ustedes no han sentido nada? 4 personas levantaron la mano, incluso yo. El predicador, pues bien, vamos a rezar otra vez por los 4. Y pusieron las manos y oraron. Yo sentía todo el espacio temblar. Hermanos, ¿quiénes de ustedes no han sentido nada? 2 levantaron las manos. Yo, uno de ellos. Pues bien, vamos a orar por los 2, incluso por el hermano músico. Me puso aquí ante el otro hermano, nos asegurábamos por las manos, y yo pensaba conmigo, si este aquí empezara a caer, lo seguro. Si este aquí empezara a llorar, lo hago cosquillas. No es posible, con nosotros no. Y oraron. Hermanos, ¿han sentido algo? El otro dijo, sí. ¿Y hermano músico? No. El predicador sabía que yo era difícil, ¿no? Hermanos, ahora vamos a llamar a los hermanos que están en la capilla de intercesión. Y llegaron aquellas señoras carismáticas de 20 años de oración, ¿no? Aquellas que cuando oraban llovía, ¿no? Llamaron todos los equipos de trabajo. Vamos a orar por el hermano músico. Él pidió, hermano músico, ¿puedes arrodillar? Yo pensé, ay Señor, ahora pues ya, arrodillarme. Vale, ok. Me arrodillé. Y vinieron 4, 5. Uno puso la mano en mi cabeza y aquí y empezaron a orar así. Y yo pensé así, si fuera como los cowboys, ¿no? No, yo no voy a caer. Aquí no estoy duro. Y rezaban, y temblaba, y todos en lengua. Casi 2 minutos de oración carismática sobre mí. Terminada la oración, preguntaron, hermano músico, ¿tú has sentido algo? Y yo hice un poco de escena, ¿no? Teatro, levanté. ¿Sabes qué? No. Nada. Y el predicador dijo, pues bien, vamos al intervalo. Desistieron de mí. Pero Dios nunca ha desistido de mí ni de ti. La semana siguiente estaba yo allí para hacer mi parte en la parroquia. Debía conducir las músicas de la misa. Y yo tenía un problema en mi casa. No me acuerdo cuál problema era, no me acuerdo más. Después que el sacerdote terminó la lectura del Santo Evangelio, que empezó a hacer la prédica el sacerdote, yo me senté, empecé a hablar con Dios. Mira, yo muchos años con mi guitarra en la iglesia, pero no hablaba con Dios. Cantaba las canciones, pero no hablaba. Yo repetía palabras, repetía el Padre Nuestro, repetía Dios te salve María, el Gloria al Padre, pero yo no hablaba. No, para mí no era posible conversar, hablar, platicar con el Señor. Y yo naturalmente empecé a conversar con Jesús. Mira Jesús, mira, estoy con problemas en mi casa, las cosas no están fáciles. Y mira, si aquel que dijo el predicador en el seminario de vida del Espíritu Santo, si aquel que él dijo es verdad, yo quiero. Y empecé a rezar en lenguas, solo. Y yo, ¿qué pasa?
Me quedé loco también. No. Empezó otra vez. Señor, empezamos otra vez. Mira, disculpe ahí. Estoy con un problema en mi casa. Me acordé de lo que dijo el predicador en el seminario. Sé todo aquel que empecé a orar. Y finalmente yo, después de tanto tiempo en la iglesia, pude hablar con Dios y sentir el poder del Espíritu Santo. Solito. Yo pensé que sería solo esto. Queridos hermanos, los que están hoy por primera vez, me presenté el lunes. Yo tengo 48 años de edad. Gracias, sé que no parece, gracias. Sé que no parece. Yo tengo 24 años de sacerdocio. Sé que no parece, gracias. 24 años de sacerdocio. Estoy hace 20 años en mi comunidad Corazón Fiel. Hoy comprendo por qué aquel día rezaron tanto por mí. Era como si fuera un banco de... Dios fue poniendo ahí mucha oración para gastar en los años futuros. Porque hoy, haciendo el examen de conciencia, el Señor Jesucristo me ha llevado ya a más de 30 naciones para decir: Jesús es el Señor y el Espíritu Santo está vivo. Y yo soy testigo de muchos milagros del Espíritu Santo. Les cuento uno, y así termino para intervalo. Yo estaba en Holanda a rezar por personas ahí en la iglesia, en el centro de Ámsterdam. Y pidieron una prédica en la noche sobre el Espíritu Santo. Hice la prédica. Estaban ahí brasileños y personas de varias naciones. Al final, yo prediqué en portugués brasileño. Al final, vino una pareja, un brasileño y su esposa húngara de la Hungría. Y me dijo así en inglés: he comprendido todo. Padre, ¿dónde usted aprendió a hablar húngaro? Yo dije: yo no prediqué en húngaro, yo prediqué en portugués, señora. Estábamos hablando en inglés. El esposo brasileño, la esposa húngara. Pues padre, usted predicó en húngaro y yo he entendido toda la prédica. I don't believe in you. Explain to me. No creo en ti. Dígame entonces, ¿qué fue que yo prediqué? Me dijo toda la prédica. Me quedé impresionado porque yo no hablo, hasta hoy no hablo húngaro. Mi portuñol es así lleno de sufrimiento. Húngaro no, pero ella escuchó todo en húngaro, en su lengua materna. Esto no es algo del Padre Delton, es algo del Espíritu Santo de Dios. Es verdad. ¿Queréis recibir el Espíritu Santo, sí o no? ¿Quiénes son los que necesitan el Espíritu Santo? Levanta la mano. ¿Quiénes son aquellos que quieren vivir todo esto en plenitud?